Buenos días, es miércoles 4 de enero del 2023. Un feliz año para quienes han seguido este programa durante un largo tiempo ya, pues llevamos, ya no me acuerdo ni cuánto, ni cuántos Vamos a programas son, cumplir pero un año, sé que estamos por lo marzo, menos, me da la impresión. sí, pero sé que estamos a lo menos un año y algo. Claro. Un año y algo. Junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola Omar, buen día. Pues efectivamente, un abrazo grande para ti, para tu familia y para las amigas, amigos, para las personas que nos escuchan, nos ven. También un buen año y muchas felicidades. Y que bienvenidas sean también las ideas, las críticas, los análisis, por cierto. Bienvenidas sean. Eh, Quisiera partir hoy con un poemita de inmediato. Con un poemita de Bien, inmediato y qué que es un bueno. poema dedicado a un amigo, ¿ah? A un amigo muy querido, eh, eh, que lo encontré en el colegio donde estudiaba mi hija y compartíamos, entre otras cosas, eh, compartimos el turno entre 4 y 6 de la mañana en el tiempo en que ese colegio fue tomado y era el turno que teníamos como papá. Eh, Él tenía dos hijos en el colegio, una niña que estaba en tercero o cuarto medio y un niñito que estaba como en tercero o cuarto básico. Eh, a Jorge Mateluna. La sombra ocupa un espacio, limpio el sudor del castigo, en pública rebeldía ante el cuerpo confinado. En- bueno, inicio con eso Buena. y muy Gracias, contento, Omar. muy alegre, Sí. de verdad muy alegre porque el Jorge que yo conocí, insisto, era un papá de dos chicos, cumplió una labor en el centro de padres de ese colegio. Y después fue muy traumático para todo lo que ocurrió y muy inexplicable también, la verdad, muy inexplicable. Todavía existen muchas sombras sobre lo que ocurrió en ese momento. Bueno, Davor Jarasis, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que además tengo entendido, si no me equivoco, no es una persona de izquierda, ni Ujú. nada que se le parezca, que fue abogado defensor de Jorge, eh, ha reiterado en estas horas que no hay pruebas, ni siquiera cercanas a la contundencia, ni siquiera cercanas a lo que es un debido proceso, que demuestren de lo cual se le acusó y se le condenó. Y yo creo que esa es más allá de que Davor Harasis sea el abogado defensor, yo francamente, siguiendo un poco la trayectoria de Davor Harasis, él es un abogado de una generación anterior al golpe. La Escuela de Derecho tenía una arquitectura impresionante, cátedras alternativas, o sea, tú tenías, por ejemplo, clases de derecho procesal o derecho romano con un profesor y en paralelo había otra profesora u otro profesor que tenía una concepción distinta o, Mm. en fin, cátedras paralelas, que dice mucho de lo que es el concepto de pluralismo real, no, no la faramalla que hoy día existe en nuestra sociedad, lamentablemente, en nuestra sociedad chilena respecto al pluralismo. Y digo todo esto, Omar, porque creo que la voz de Davor Carasis, como ex decano, como abogado, como defensor, a mí me parece que es la más contundente que he escuchado en estas horas y que no solamente explica el indulto, sino que explica la arbitrariedad y la injusticia que se estaba cometiendo. A mí, con mucho respeto, de verdad lo digo, pero me llama mucho la atención esta defensa tan cerrada que hace la Suprema, que hace la Fiscalía, en la Administración de Justicia, cuando en Chile tenemos en realidad
una crisis de la administración de justicia. Hay muchos elementos. Mira, la mayoría de las personas que fueron acusadas y condenadas en el contexto del estallido de la rebelión popular fueron cuestionados esos procesos por organismos internacionales, por organismos internacionales serios, por organismos internacionales que no tienen la idea ni tenían la idea de venir a condenar al Estado chileno. Entonces hay muchos elementos que muestran que hay cuestiones bastante complejas en la administración de justicia como para que tan rápidamente, y esto no tiene nada que ver con la diferencia de los poderes del Estado, ¿eh? No tiene nada que ver, o sea, una cosa es una cosa y otra es la otra. Aquí claramente cuando se violó la autonomía de los poderes del Estado fue bajo la dictadura, bajo la dictadura de Pinochet, la dictadura cívico-militar, cuando más de 30 y tantos mil recursos de protección y amparo fueron rechazados por tribunales de justicia. Ahí sí que se violó y se violaron los derechos humanos de manera contundente. Y juezas y jueces decían, bueno, yo estoy aplicando la ley. Y la Corte Suprema más de alguna vez puso en duda que existieran detenidas y detenidos desaparecidos en Chile. Y no es que hayamos cambiado mucho de los 90 en adelante, porque la reforma procesal penal, del punto de vista de sus resultados, lo digo con mucha humildad, pero con mucho énfasis, del punto de vista de la reforma procesal penal, del punto de sus resultados, de verdad que deja mucho. Entonces yo siento que aquí hay un tema de fondo que golpeó con la coyuntura, con el caso de Jorge Mateluna, y creo que el indulto está bien, muy bien establecido. En este caso, en el caso de los demás, de las demás personas, más compañeros y compañeros, y sin duda, hay un cuestionamiento realmente patético, realmente inhumano, realmente lejano a lo que es la justicia por parte de la derecha y otros sectores que creo que están pasando los límites, de verdad. Ahí sí que hay una violación y una transgresión concreta de lo que significa la autonomía de los poderes del Estado. Yo tengo la impresión de que la situación de Jorge tiene que ver con una condena a a su militancia, al hecho de haber sido indultado el año 2004, insisto, por sus acciones político-militares que en relación con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su tiempo. Eh, Mi impresión es que a él más bien se le castigó por el pasado que por el presente y por el futuro. Y se le sigue castigando más por el pasado que por el presente y por el futuro. Yo, es lo que puedo aportar en esto. Creo que no, uno conoció, insisto, conoció a la familia, conoció al Jorge que estaba ahí y que en realidad no cuadraba con lo que después aparece en la propia causa, que a nosotros en ese momento como padres del colegio nos tocó seguir también, con mucha pena porque no cuadraba, no tenía sentido, la verdad. O, o tú te descuadras mucho en lo mental y en lo social, o ahí habían otro tipo de cosas que no puedo saber de qué se trata, porque no tengo acceso a esa información. La sabrán solamente los que participaron del proceso de investigación y la sabrán solamente quienes hicieron la labor, ¿no es cierto? Principalmente ahí se culpa a un carabinero particularmente que habría participado, ¿no es cierto?, y habría en el fondo inducido cierto tipo de testimonio. Entonces, y eso es lo que se conoce. Más allá no lo sé. Sí creo también de que el presidente de la República tiene una facultad en relación con eso, que es una facultad constitucional, y que uno puede venir y discutir quien sea, pero es una facultad propia del presidente de la República. En Chile existe así. Absolutamente, En absolutamente. Chile Ahora existe así. yo, Y Piñera lo hizo absolutamente, así, absolutamente. y otros presidentes lo hicieron de esa manera. Y uno Mira, podía discutir las personas, ¿no? Podía discutir las sí, personas, algunos criminales bastante miserables que fueron sacados. absolutamente. Lo que ocurre, Omar, es que, mira, yo por lo menos creo que en este caso en particular y en el caso de los indultos que están siendo cuestionados por la derecha y por otros sectores,
Eh, yo creo que evidentemente aquí lo que hay es un intentar amarrar, tal como lo decía Lautaro Carmona el otro día, aquí hay un chantaje, aquí hay Ujú. un chantaje que la verdad es que ojalá que la ciudadanía le quede claro, ojalá, porque no es tan fácil por esta hegemonía mediática que existe en Chile, esta ausencia de pluralismo, no es tan fácil, no es nada de fácil. Pero ojalá le quede claro de que aquí hay un sector que desde los 90 en adelante, para tratar de empatar el empuje por verdad y justicia en la violación a los derechos humanos cometidas bajo el terrorismo Estado de la dictadura cívico-militar, a propósito de los 50 años, de tratar de tomar una bandera que después quedó demostrado bajo los dos gobiernos de Piñera, que era una demagogia total, hoy día rechazan con este chantaje la posibilidad de un acuerdo nacional respecto de un tema que más preocupa con razón a la ciudadanía. Porque la verdad es que si alguien a mí me dice que hay otro tema que no esté golpeando tan fuertemente a las familias chilenas como es la inseguridad ciudadana, yo diría que es el tema de la crisis social y económica. Son las dos cosas, brutales las dos, ¿eh? Brutales las dos. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, CEPAL, proyectan para Chile, para las próximas semanas y meses, una situación socioeconómica bastante peor que la que tenemos. Y en seguridad ciudadana, yo diría que lo que la gente está valorando es que hay un gobierno que es de izquierda, que es progresista, que está empujando para buscar formas que permitan enfrentar el flagelo y derrotarlo. Y frente a eso, la derecha usa el chantaje de los indultos y se baja de la mesa y empieza a hacer una serie de movimientos que ojalá la ciudadanía se dé cuenta que cuando hablamos en serio de enfrentar los grandes problemas y flagelos de la sociedad chilena, ahora en el 2023, se den cuenta cuál es la politiquería, dónde está. Tiene nombre y apellido, es la derecha. Y son otros sectores más que usan y abusan de esta situación. Usan y abusan. Ahora, dicho esto, yo también con mucho respeto lo digo, creo que no tenía mucho sentido que nuestro presidente dijera lo que dijo cuando estaba en Brasil, parece que le preguntaron en una conferencia de prensa, respecto a la reacción que provoca en la Corte Suprema y en la Fiscalía Nacional, o sea, la Fiscalía como institución. No tenía, en verdad, mucho sentido que lo dijera, porque él, efectivamente, como tú dices, Omar, era suficiente que él estableciera lo que está claro y que lo había establecido antes, ¿no? El indulto es un patrimonio del presidente de la República, es una cuestión establecida por la ley, es una cuestión que otros presidentes y presidentes lo aplicaron y punto. Pero claro, se generó toda una situación, tomaron las declaraciones del presidente, yo insisto, creo que no tenía sentido haberlo hecho así como él lo hizo, pero tampoco es como para generar la situación que están tratando de generar, que acusación constitucional, cuestionamiento al tema del indulto, en fin, o sea, se bajan de la mesa, chantajean. No, yo diría que hay una situación bien compleja. Partimos el 2023, tal vez cayendo Sí, algunas máscaras, ¿eh? Cayendo sí. algunas máscaras. Lo que pasa es que Juan Andrés, yo creo que, y llevando esto también desde el punto de vista geopolítico, desde la geopolítica como la entendemos nosotros, ¿cierto? Una geopolítica liberadora, no la geopolítica, ¿no es cierto?, tradicional. eh, yo creo que lo que pasa hoy día con la reacción de la derecha en Chile tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy día en América Latina. ¿En qué sentido? Fíjate que hay cuatro países que están pasando por una situación política difícil. Perú, Argentina, Chile, Bolivia. Esos cuatro países tienen una característica, el litio. Entonces uno no puede desentenderse de que esta situación de inestabilidad política que se genera en Bolivia, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, del señor Camacho, a partir de la ultraderecha, a partir de un sector ubicado en Santa Cruz, un sector de golpistas, en donde el gobierno tiene que verse obligado, ¿no es cierto?, a tomar los detenidos. Porque cuando tú tienes un golpista que está accionando, que está buscando, ¿no es cierto?, romper el orden institucional, esa persona no puede estar libre. Y, ya no, y en realidad tenía que haber sido tomado detenida incluso mucho antes, para ser sincero. Entonces, la situación de Perú es medianamente mucho más complicada
porque ahí tenemos un Congreso que está entregando atribuciones excesivas, ¿no es cierto?, ya sea a los militares y a otro tipo de fuerzas para que actúen bajo una ley profundamente opresiva, en donde no quieren al pueblo en las calles, donde no quieren manifestaciones, ni quieren que les digan, ¿no es cierto?, que en realidad están en una situación de golpe de Estado. En Argentina la situación también es compleja para el presidente Fernández, producto de la presión, ¿no es cierto?, que se está dando no solamente a su vicepresidenta, Cristina, sino que también a partir del Congreso y a partir de otros sectores de la ultraderecha, ¿cierto? Y porque viene también, se acercan las elecciones. Entonces la situación es compleja. Y en Chile es medianamente la misma, con una derecha, que nosotros lo hemos dicho, también lo dijimos casi en gran parte del 2022, y la derecha chilena se estaba asemejando, guardando ciertas distancias, con la derecha peruana, con el accionar de la derecha peruana, con el accionar que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, con que el gobierno no pueda ejercer su labor de gobierno, no puede ejercer, ¿no es cierto?, atribuciones que le competen. O sea, nosotros hoy día no tenemos fiscal nacional, lo dijimos en el programa anterior, todavía no lo tenemos. Claro, mira, dos cosas ahí. Una, yo tengo la impresión, Omar, que la derecha está buscando cualquier cosa para no firmar el acuerdo nacional que ha levantado, propuesto y llevado adelante nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior en particular. Ahí han jugado un papel relevante la Ujú, ministra, los subsecretarios, Manuel Monsalve en ujú. particular, la propia ministra Caro Tobá, en fin, ahí está jugándose un papel, una cuestión fundamental. Yo creo que la derecha tiene muchas complicaciones de baja política, ¿no? De lesa política, porque ellos se dan cuenta de que el gran tema que ellos habían levantado por décadas, hoy día lo está enfrentando y lo está impulsando y está haciendo propuestas este gobierno, no ellos, ni tampoco la concertación. Y entonces están buscando resquicios y cosas para tratar de llevarlo al Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento tiene una correlación que les permitiría ser gallitos respecto de esto. Sí, esa es la bajeza en la que estamos. Probablemente este análisis no lo vas a encontrar en medios hegemónicos, porque obviamente que ahí las cosas son simulación, relatos van, relatos vienen, la típica cosa esta de los relatos, como si fuera Sí, una cosa así como, ah, no, yo creo que eso, yo creo que esa es la explicación. Y es lamentable porque la ciudadanía se dé cuenta de verdad cómo se juega con estas situaciones, cómo se juega con el nombramiento del fiscal nacional, lo mismo. Ahora, en relación a la región, mira, tú tienes toda la razón, y yo solo sumo una perspectiva, una puerta que se abre. Lula da Silva, presidente de sí, Brasil. A mediados de enero en Buenos Aires se va a producir una reunión muy importante para nuestros pueblos y países, pero muy importante. Probablemente aquí vamos a tener de nuevo una especie de relatos, cosas, relativizaciones, un montón de cuestiones. De todos lados, porque aquí hay gente que se dice progresista, pero tampoco les gusta el CELAC, tampoco les gusta la integración. Ellos se quedaron pegados como estatuas de sal a propósito del pasado, porque siempre hablan del presente, pero si uno habla del pasado, te tratan de cuestionar. Ellas y ellos se quedaron pegados como estatua de sal, porque se quedaron en los 90, ¿no es cierto?, con esta embriaguez del fin de la historia, cuando se llevó un pedazo de iceberg a España, cuando aquí había como una sí, locura respecto de eso, en fin, cuando a las y los comunistas nos decían que éramos huemules porque éramos sujetos en extinción, sujetas y sujetos en extinción. Bueno, a mediados de enero se produce una cuestión que va a ser fundamental para el presente y el futuro de nuestra región, la reunión de CELAC. La reunión de CELAC, en donde van a estar Lula, el presidente de Argentina, el presidente de Chile, el presidente de México, o sea, yo creo que van a estar prácticamente todas las presidentas y presidentes del continente. Ahí se va a producir una reunión muy importante, porque ahí se van a ver temas de integración concretos, porque las cosas están así en el planeta. Tú decías el litio, claro, si ya está demostrado que una de las razones por las cuales se derribó al gobierno de Pedro Castillo, más allá de sus errores, es que el gobierno de Pedro Castillo estaba empezando a generar una lógica de soberanía respecto de riquezas naturales del Perú, ¿no?
y que venían en las semanas y meses que vienen. Eso lo pararon con el golpe. Aquí en Chile están tratando de pararlo, me he dicho otras veces, que el litio avance en la dirección que se requiere, que es por un lado Administración Nacional de Estado y por otro lado relaciones multilaterales con países con los cuales podríamos trabajar el tema del litio, concretamente Argentina y Bolivia, de tal manera de que en realidad en corto plazo esto signifique un ingreso de capitales, de divisas, de actividad productiva y económica para nuestros países, fundamental para financiar políticas públicas. De eso estamos hablando. Así como Bolivia financió y financia parte importante de sus políticas públicas con los acuerdos que tiene con transnacionales de origen alemán y francés respecto del gas, ¿no? En negociaciones en las cuales no perdió la soberanía, como ha sido en Chile, por ejemplo, respecto a las transnacionales, así puede ocurrir con el litio. Eso es lo que está en juego. Y por cierto, de que aquí el imperialismo está tratando de meter las garras para evitar todo esto, yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que va a ocurrir en Buenos Aires, entre otras cosas. Por ejemplo, ojo con nuestra élite macroeconomista tan dogmática, tan así. Ojo, porque lo que se viene, entre otras cosas, es el planteamiento que va a hacer y que ya está haciendo el presidente de Brasil, que no es una cuestión teoricista ni academicista, es una cuestión de necesidad macroeconómica en un mundo multilateral, establecer moneda única. El acuerdo respecto de eso está bastante avanzado con Argentina y ojalá, ruego que Chile no se quede fuera de eso, porque el daño al Estado Nacional chileno, si nos quedamos fuera de un impulso como ese, es muy alto. Quienes ganan quedándose fuera, que los únicas y únicos que ganan quedándose fuera son las transnacionales, el FMI. Son las transnacionales corporaciones que tan proyección de futuro denunció Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas. Pero esas son las cosas que se están produciendo y que abren la puerta a la esperanza real de un continente que puede avanzar en el 2023 mucho en medio de la situación planetaria que es la que es, ¿no? O sea, estamos hablando que lamentablemente la guerra generada por el imperio norteamericano, ¿no? Y los eurocentristas va a continuar probablemente. Abren un camino bélico en Asia-Pacífico, ahora metieron a Japón al conflicto militar, están militarizando Japón. O sea, esa es la realidad. Estados Unidos y los eurocentristas se están defendiendo con guerras y con militarismo. Eso es. Entonces la paz es mucho más importante. CELAC tiene entre sus principios fundantes, declaró a nuestro continente zona de paz. Y esa no es una cuestión protocolar, es una cuestión de pervivencia fundamental. Sí, fíjate, Juan Andrés, que en eso que tú estás planteando, yo creo que dentro de las proyecciones, dentro de lo que fue el año 2022 y las proyecciones para el 2023, evidentemente que hay situaciones, sobre todo a nivel internacional, que son extremadamente preocupantes y que pueden golpear no solamente la economía chilena, sino que también desde otros puntos de vista y desde otros factores. Y que eso tampoco está en la agenda, ¿no? Y que tampoco se escucha, sino que se hace más bien una especie de festín o una cosa como de cierto alarde. La noticia que ayer, no sé si la entregaban o la celebraban, ¿no es cierto?, de la muerte de un grupo de militares rusos, producto de una acción, ¿no es Sí, cierto?, sí, con misiles HIMARS norteamericanos norteamericano. instalados en, en Ucrania, y que no hablan más que de... Es como cuando uno juega, está jugando un partido y le van ganando como por 7 goles y de repente uno hace un gol y lo celebra como si fuera y valiera por los 7, porque esa es la situación que está ocurriendo hoy día en términos reales en Ucrania. En términos reales en Ucrania hoy día el ejército ruso avanza y avanza fuerte. La situación, Sí, y la situación no es fácil, no es fácil ni para el ejército ucraniano ni para la OTAN, porque cuando Rusia está combatiendo no está combatiendo contra Ucrania, está combatiendo contra 30 países. es que eso, Marc, que tú dices es muy importante. Lamentablemente hay que decir que para el 2023 el escenario es una definición todavía más profunda, más violenta, más antidemocrática,
más por sobre el derecho internacional del imperialismo norteamericano y los eurocentristas. Eso es. No le echemos la culpa a los rusos, no le echemos la culpa a China, no le echemos la culpa porque no es un tema de equiparar que un imperio versus otro imperio. Eso de verdad es en el fondo eh, oblicuar la situación real, oblicuarla, porque aquí no es que un imperio versus otro imperio, no es eso. Fidel hacía análisis muy profundo respecto de eso, pero no solamente él. ¿No? Yo sugiero, me permito sugerir el de Fidel, sugerir otros análisis en esa dirección que te permiten visualizar bien cómo está la correlación y la geopolítica a nivel planetario. Mira, yo lamentablemente creo que la proyección para este año es el imperialismo norteamericano, los eurocentristas, estimulando la militarización. Aquí uno ve lo que está pasando con Japón, aquí uno ve lo que está pasando en Asia-Pacífico, aquí uno ve lo que hicieron en Perú, lo hemos dicho otras veces, la embajadora norteamericana, un agente de la CIA. Aquí vemos lo que están haciendo en Bolivia, tú lo mencionabas, nosotros no somos una excepción, lo hemos dicho varias veces, la generala jefa del Comando Sur de las Fuerzas Militares de Intervención en nuestra región ha venido 2 veces acá y ha dicho, incluso ha hecho declaraciones públicas, no es que ande así por debajo, no, 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 abiertamente. El tema que le preocupa es China y el litio. Eso es lo que les preocupa a los yanquis y ahí están. Son cuestiones que nos van a impactar dado la situación, lo que decíamos, el Fondo Monetario, la OCDE, la CEPAL, dado esa situación que se nos viene encima y que ya está encima, la estamos viviendo, todavía todos estos procesos que mencionamos de integración son mucho más urgentes y necesarios. Por eso lo de la CELAC en Buenos Aires tiene que ser un tema de cotidianidad y de importancia fundamental para nosotras y nosotros. Este no es un tema solo de, vayamos para Buenos Aires, la delegación de tal o cual. Sí está bien, pero porque ya se están armando los movimientos sociales para hacer simultáneamente una actividad en Buenos Aires, que es muy importante, pero es que es de pervivencia para nuestra región, es de pervivencia. Entonces, en ese marco, yo digo, Mar, eh, lamentablemente uno tiene que proyectar un cuadro que es el real, o sea, el militarismo, la guerra, es cierto, o sea, ¿qué duda cabe a estas alturas de la vida que Rusia está en combate no con Ucrania, está en combate con la OTAN y con el imperialismo norteamericano, así como China en el Asia-Pacífico lo está también con Estados Unidos y con los eurocentristas. Sí. O sea, se llega al Eso es, absurdo, hoy Juan Andrés, se llega al absurdo de que se habla de que Japón es parte de Occidente y que claro. Rusia es solamente el Oriente. Así que, o No sea, sé, eso, yo no he mira, estado nunca ahí, pero sé que San Petersburgo no hay ciudad más y, occidental que esa, y otra cosa positiva, difícilmente. siguen avanzando los acuerdos bilaterales y multilaterales. Brasil ya anunció que va a fortalecer los BRICS. Sí, La India y Rusia llegan a un acuerdo para un intercambio con moneda propia, no con la moneda norteamericana, ni con el euro. O sí. sea, ojo, estamos hablando de, pues por eso digo que la moneda única en nuestra región que empezó a impulsar Brasil, no es una cuestión lejana ni de Oxford ni de Cambridge, no, por favor. Es una cuestión cotidiana que tenemos que observar con urgencia para efectos de los intercambios y la actividad económica y macroeconómica en nuestra región. Que la India y Rusia hayan acordado ese punto de referencia es crucial y te demuestra, tal como tantas veces lo proyectó Marx, que cuando los imperialismos llegan a las crisis, que no significa que se terminen los imperialismos, sino que estamos hablando de crisis, no de términos. Pero llegan las crisis a nivel de la moneda es porque la cuestión tocó un punto límite. Y lo que está pasando a nivel planetario es que la crisis del capitalismo salvaje entró a afectación la moneda, el dólar y el euro. Entonces probablemente se van a generar ahí unas dinámicas muy complejas que va a haber que observar mucho. Sí, sabes que frente a lo que tú estabas planteando también, se han hecho muchas proyecciones en diversos lugares, ¿no? Entre esos, el que fuera presidente ruso, Dmitry Medvedev, entregó 10 posibilidades, algunas bien polémicas, pero estamos hablando de un hombre que tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de información que nosotros no la tenemos y que en muchos lugares tampoco nos la tienen. O sea,
Cuando el tipo viene y te dice que en realidad aquí se va a producir una crisis del Fondo Monetario Internacional, que los principales bancos y bancas van a empezar a trasladar sus recursos hacia Asia, no lo está diciendo de chiste. O sea, algún No, grado de factibilidad tendrá que haber, alguna investigación hay en relación con eso, para no estar en otras proyecciones, pero sí, sí se los recomiendo. O incluso en el próximo programa las podemos colocar ahí como punto elemental y para poder ir conversando en el fondo desde la perspectiva geopolítica a partir de eso, compararla incluso con lo que plantea Forbes y otras más así es, claro, que ahí hay toda una serie, ¿no es cierto?, de proyecciones a nivel internacional y enfocándose en diversos continentes. Lo que sí está muy claro es que aparentemente Ucrania va a dejar de ser Ucrania. La Ucrania que conocemos ya no va a existir. Y eso pareciera ser que es un dato de la causa. Habrá que ver qué es lo que va a pasar con los sectores que no van a ser, porque en el fondo todo va a ser ocupado desde el punto de vista militar, ¿no es cierto? Habrá que ver quiénes son los que ingresan ahí. Hay algunos que están apostando que sería Polonia, eh, altamente probable, sí, y habrá que ver qué es lo que hay detrás de eso, si Alemania se va a jugar con eso o no, y qué sí, significa eso. sí. Bueno, ahí hay cosas que se están aproximando con mucha fuerza. Ya se está hablando a otro nivel de la involucración del bloque africano en en esta correlación. Sí. Estamos hablando de la comunidad de países africanos, particularmente de Sudáfrica. Quiero recordar para algunos que se dejaron tentar tanto y caer tanto con tanta facilidad en los terroristas, ¿no es cierto?, incluido Gaddafi. Ujú, Bueno, Gaddafi en su momento decía, o sea, él fue uno de los fundadores de la comunidad de países africanos. La comunidad de países africanos hoy día es clave para la correlación planetaria que se está proyectando en este año y para los que vienen. Es clave, es determinante. Digo esto porque así como es tan determinante eso, agarró vuelo mucho más de lo que se pensaba, los entendimientos que ya no tienen que ver solo con zonas geográficas. Piensa tú la importancia que tiene, por ejemplo, en concreto, y el incremento de los acuerdos bilaterales y multilaterales entre Rusia y Cuba, entre Vietnam y Cuba. Cuba a 90 millas del imperio, sí, Ucrania en frontera con Rusia. O sea, estamos hablando de algunas, como Evo Morales decía alguna vez en un encuentro en La Habana, yo estaba presente ahí, ujú, decía, no miremos con distancia geográfica a África, miremosla con cercanía geopolítica y con cercanía a escala humana. Y todos miraron así y tenía toda la razón. Yo creo que esto lo dijo hace unos años atrás. El mundo que estamos viviendo y que vamos a vivir en el 2023 y probablemente los otros años que vienen tiene estas características. Y yo creo que si el multilateralismo, si la paz, si el progreso de la humanidad, el respeto total y absoluto al medio ambiente, se logran imponer y avanzar, salvo con guerras criminales a escala planetaria, ese proceso no se debería detener. Pero eso pasa inevitablemente por la derrota del imperialismo yanqui y los eurocentristas. No hay otra alternativa. La humanidad no tiene otra alternativa, no tiene. Aquí no hay vuelta atrás, la estatua de sal está ahí, los que quieran quedarse pegados con ese camino de los 90, las y los noventeros, en Chile me refiero, el pacto transicional, el laboratorio del capitalismo salvaje, el mejor periodo que ha habido en la historia de Chile, todavía lo dicen algunos. En fin, eso se acabó, eso se terminó, la globalización capitalista terminó y está terminando de la peor manera porque le está dejando unas lacras a la humanidad tremendas. Pero en fin, los que bregamos y los que luchamos por un mundo mejor, de pervivencia, yo creo que la esperanza cierta está en esa dirección. No hay otra, no hay una tercera vía. Ojo, ojo, digo, para nuestra reflexión en Chile, no hay una tercera vía. El problema no es imperio versus imperio, no es. Y esto no quiere decir que uno tenga que oblicuar o disciplinarse frente a esta situación, si el problema no es ese.
El problema no es ese, el problema es objetivamente que las correlaciones mundiales, la crisis de la humanidad se supera sobre la base del término del capitalismo salvaje, no hay otra alternativa. Yo te diría que en términos de época, lo que se está viviendo es el desplazamiento que se vivió en 1492, cuando Europa, de ser un país que era, o un continente que estaba muy ensimismado, con muy pocas capacidades respecto de Oriente, a partir de la conquista, ¿no es cierto?, de la Via Yala o del continente americano, ¿no? O a algunos les gusta decir Hispanoamérica, Sí, también, claro, claro. eh, ¿cierto? En una lógica bien colonial. Bueno, a partir de esa conquista, ¿no es cierto? Europa es Europa, toma conciencia de sí misma. Y a partir de esa conquista, Europa comienza a fortalecerse desde el punto de vista de su ejército, de su marina, de su actividad económica, y por tanto, ¿no es cierto?, comienza a desarrollar y a entenderse, cambia el sistema geopolítico. Hoy día, al parecer, la situación, la situación es otra. Y la situación es que la economía, el centro de la economía, el centro de lo político, va a volver a espacios que están fuera de Europa. Omar, ¿y Chile, cómo lo ves? Desde ese punto de vista, ¿Cómo lo ves? 2023. mira, yo creo que en Chile para ordenarse, yo creo que hay tres elementos que cursan lo que viene del 2022 en adelante. Tenemos un gobierno que tiene la esperanza de las transformaciones, que está muy bloqueado, un gobierno que necesita eh, primero entenderse en su proyecto. Yo creo que algo ha ido avanzando en relación con eso, algo ha ido avanzando en relación con eso, pero creo que hoy falta afinar todavía esos detalles y esos detalles tienen que ver con con las bajadas en ciertas áreas que no son solamente la perspectiva económica, que esa es una muy importante, tiene que ver con la perspectiva de seguridad, tiene que ver con la perspectiva cultural, tiene que ver con la perspectiva de su relación ciudadana. Tal vez en eso puede ser clave la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y por tanto la construcción simbólica de eso. Pero la construcción simbólica tiene que hacerse no desde una perspectiva posmoderna, no desde la perspectiva de la destrucción de la historia, sino que más bien desde la perspectiva de un horizonte de sentido. Y eso es muy distinto. Y eso es muy distinto, porque si tú quieres hablar desde un hecho político, desde un hecho histórico, desde un hecho simbólico que cambió la sociedad chilena, como fue el golpe de Estado, tú no lo puedes hacer solamente en una perspectiva de puro futuro. Yo creo, Omar, que pucha, adquiere un sentido de realidad, de verdad, de certeza, de futuro. La historia la hacen los pueblos. Eso es así y asumámoslo así. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le hace falta a nuestro proceso es el protagonismo popular. ¿Sí? Yo está bien, yo entiendo la vocería, entiendo las cuñas, entiendo todo eso. Me parece bien. No lo estoy ni Ujú. siquiera criticando, ok. Pero aquí la ausencia de protagonismo popular, con lo que significa el protagonismo popular, es decir, con visión crítica, con visión propositiva, con visión en las calles, con visión, en fin, eso es lo que necesitamos con extrema urgencia y ojalá el 2023 esté marcado por eso. El protagonismo social popular en nuestro país es urgente y necesario. Primera cuestión para mí fundamental. Ahí se juega todo. Estoy incluyendo las elecciones, ¿eh? Sí, Porque el protagonismo popular en el plebiscito de entrada y salida fue decisivo. Le guste a quien le guste, fue decisivo. Para mí no va mal, pero fue decisivo. El protagonismo popular en las calles de millones y millones en todas las plazas de Chile fue decisivo para que el acuerdo nacional tomara el tema de la nueva constitución. Aquí hubieron miles y miles de cabildos antes, cuando la Mesa de Unidad Social, la CUT, el NOMA FP y muchas otras organizaciones sociales empujaban. Esas millones de personas que se merecen en todas las plazas de Chile una estatua. Ojalá terminemos con el debate menor y que en la Plaza de la Dignidad se levante un homenaje y una estatua al pueblo de Chile, a los pueblos de Chile.
Ahí hay una imagen, un video que yo lo he compartido mucho, no es mío, lo Sí, hizo alguien maravilloso. Ahí está la estatua. sí. Ahí está la estatua, la que se merecen los pueblos de Chile, la que se merece Chile. Pucha, porque está bien las personas, lo que se quiera, pero la historia la hacen los pueblos, la hacen los pueblos. Y los procesos los defienden los pueblos. Y cuando los pueblos no pueden defenderlos, o cuando los fragmentan, los dividen, se pierde. Eso para mí es una cuestión fundamental. Protagonismo popular, no lo digo ni siquiera en eufemismo, es que si no hay protagonismo popular, vamos a ser derrotados. En las elecciones, en las calles, en todo, en el Parlamento también, también. Entonces ahí hay un punto clave. 50 años, para mí, proyecto inconcluso, pero no derrotado. Y la historia no se repite, pero es un proyecto inconcluso, no derrotado. Insisto, la historia no se repite. La clave del proceso emancipatorio en Chile está asignado por esa perspectiva. Y lo que en Chile se requiere es un movimiento popular emancipatorio, con identidad política. Las fuerzas de izquierda tenemos que jugar un papel muy relevante en este proceso. Aquí el pacto transicional está haciendo todo lo que puede y está bien que lo hagan por rearticularse, por reordenarse. La derecha hace lo mismo, pero aquí está faltando la izquierda. Aquí estamos faltando a la izquierda como proceso en la construcción de un movimiento popular emancipatorio. Esa es otra cuestión para mí clave también en el 2023. Y lo otro que creo que es muy importante, lo hemos dicho otras veces, eh, enfrentar y resolver los grandes problemas sociales que tiene Chile. Hay varios, pero yo menciono dos. No hay tiempo, lo decíamos la otra vez, no hay tiempo ya, se está acabando el tiempo para adoptar medidas que mitiguen la crisis social para millones y millones de familias. Se nos está acabando el tiempo. Creo que ahí hay que hacer un ejercicio fuerte, intensivo. Fíjate lo que hizo Petro, fíjate lo que hizo Lula, empezaron al tiro. Aquí, chuta máquina, otro error no forzado a nuestro gobierno. O sea, no, el programa lo tomaron como un casus belli, como una especie de tótem. Cualquiera que decía una propuesta, incluso crítica, te pegaban el quiñazo, no, el programa, estás con el gobierno, no estás con el gobierno. Le dispararon al mensajero o a las mensajeras, no tiene ni un sentido eso, porque al final yo creo que ese fue un gran error. El programa no se contrapone a gobernar con los problemas sociales que tenemos. Y eso se requiere ahora, ahora, ahora. Y lo segundo que se está haciendo y que hay que enfrentar el posible escenario de que la derecha siga boicoteando el acuerdo nacional para batallar contra el crimen organizado y otros temas más, yo creo que va a haber que implementarlo junto a los municipios y junto al pueblo. Y junto al pueblo. Yo Yo, creo que eso es lo que hay que hacer. fíjate que Juan Andrés, que yo creo que en eso mismo también, a mí me parece que este acuerdo que se firma desde el punto de vista del cambio constitucional, hay que darle un cuerpo popular. Eh, y Sin darle el duda. cuerpo popular significa lo que tú planteas, ¿no es cierto?, la participación social, la participación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de recoger la opinión de las personas, de ir al diálogo con las personas. Yo creo que ese es un elemento Muy importante, importante, muy importante y absolutamente. muy relevante para el año 2023. Yo creo que desde ese punto de vista, ahí el gobierno también y las fuerzas transformadoras en Chile se juegan un rol relevante. Si no se es capaz de hacer participar a la gente, si no se es capaz de ganar espacios de soberanía, no solamente soberanía popular, sino que soberanía del Estado, vamos a estar en muchos problemas. Y eso ojalá también lo extiendan sectores que están hoy día en el gobierno y que han sido parte de la exconcertación y que han entendido, ¿no es cierto?, que el cierto equilibrio pasa por la entrega de soberanía nacional a las transnacionales y a las corporaciones. Yo creo que eso a la larga es un gran y grave error y eso nos va a pesar, nos está pesando y nos va a pesar mucho en la medida que nosotros no seamos capaces de establecer puntos, pequeños puntos de acuerdo sobre los elementos de la soberanía del Estado. Y la soberanía del Estado tiene que ver con sus relaciones en cuanto a seguridad, tiene que ver con sus relaciones en cuanto a la economía
en cuanto a los recursos y en cuanto a las relaciones internacionales. Ahí nosotros tenemos que Absolutamente. demostrar capacidad de soberanía. Y en este momento nos la estamos demostrando con todas las posibilidades que el Estado chileno tiene. Yo creo que eso es otro elemento que es muy relevante. Muy relevante, porque también va a significar lo que nosotros podemos proyectarnos de aquí a 5 a 10 a 15 años más. Porque hoy día, ¿cuál es la mirada que uno puede ver sobre el tema constitucional? Si este proyecto fracasa nuevamente, aquí vamos a entrar en una escalada muy parecida, porque van a haber sectores de la derecha y sectores conservadores y sectores del Partido del Orden que van a decir, mire, esto lo podemos venir y equiparar a lo que fue el periodo de la anarquía constitucional. Entonces volvamos, ¿no es cierto?, a un origen del orden Claro. abierto y claro. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que está en disputa. Eso es lo que hay Mira, de fondo. mucho, sí, mucho más allá del 38% este que tanto se habla, que me parece un gran Ujú. valor, pero absolutamente insuficiente. Entonces, Sí. algunos dicen, desde aquí partimos. Sí, claro, estoy muy de acuerdo con eso, pero absolutamente insuficiente. Absolutamente, no sigamos haciendo campaña de espejo, no sigamos haciendo actividad de espejo mirándonos a nosotras y nosotros mismos, porque no es suficiente. Así no vamos a ganar nada. Esa es la realidad. Entonces, dicho esto, a mí me parece súper importante lo que tú dices, Omar, porque mira, si avanzamos respecto de los temas de enfrentar el crimen organizado, estos flagelos brutales, Mm. avanzamos en términos de mitigar la crisis social, que es profunda y tremenda. Y no seguimos con esta idea de que la billetera fiscal y catacatá, tacatá, catá, porque lo que la gente dice, bueno, entonces si eso es así, no gobiernen. Po. ¿Para qué Mm. gobiernan? ¿Para qué ofrecen? ¿Para qué prometen? Si después van a salir con la misma que se ha salido aquí desde el 90 en adelante. Y con la misma que salía Pinochet, ¿eh? Porque Pinochet también salía con la represión, pero también hay que apretarse el cinturón, mientras las Sí, transnacionales pues. tienen tasas de ganancia espectaculares en Chile, espectaculares, o sea, no las tienen casi en ninguna parte del mundo. Si eso ocurre, yo estoy absolutamente seguro que millones y millones de personas que votaron por rechazo podrían votar en función de una perspectiva de una nueva constitución, ojo, de una nueva constitución, derechos sociales, fin al Estado subsidiario, cuestiones de esa naturaleza. Pero si no lo ven, y si ven que el Parlamento finalmente termina siendo el propietaria y propietario del proceso, esta cuestión no va a haber nueva constitución. Yo estoy de acuerdo contigo en el término de la participación social. Sí. Y yo diría que también un elemento para nosotros, ¿ah? Para el mundo de la izquierda. Yo creo que el mundo de la izquierda tiene que atreverse a ser izquierda. Y desde Absolutamente. ahí establecer el diálogo político. Mira, ser de izquierda, Pero el diálogo político tiene que ser eso no significa una reafirmación identitaria no, salvaje, brutal, de separación. No es eso, no estoy ni hablando de eso. No se entiende tampoco así. ser oposición a nuestro gobierno, ni No, no, tampoco ser obsecuente a nuestro gobierno. Ninguna de las cosas, de ninguna de las dos cosas. Yo creo que no hay que no. dejarse casar por esas caricaturas. Pero efectivamente se necesita izquierda en Chile. Se necesita y Sí, mucho. sí, sí, porque hoy día Bueno, la derecha está haciendo derecha. sí, pues, Hoy sí, día la derecha, incluso la derecha está diciendo cosas que deberíamos decir nosotros. claro que sí, está marcando Incluso, territorio y está delimitando incluso territorio y eso. está, claro, Incluso eso, de temas que nosotros nos queremos inhibir y que no tenemos por qué inhibirnos. así es. Eso. Bueno, Juan Andrés, Bueno, primer estamos cerrando programa, el programa de cerramos. hoy. Invitamos, como siempre, a quienes ven y quienes siguen este programa de análisis político, el análisis semanal en Crónica Digital, a ir al Café Crónica, ahí en Matucana, con Huérfanos, Plaza Brasil. un cafecito en la Plaza Brasil, ¿cierto? A suscribirse al canal si lo considera necesario, a difundirlo también y bueno, comentar, participar, qué sé yo, lo que usted quiera. Muy bien, Eso pues, pues. que esté muy bien, Juan Que Andrés. esté muy bien. Chao, chao. Chao, Omar. Nos vemos. Chao. Chao.